La ancianidad es la etapa conclusiva de la vida del ser humano y siempre ha sido considerado como una etapa donde éste alcanza un grado de sabiduría y madurez tal que es natural que siempre recurramos a ellos para algún consejo. Sin embargo, ante los cambios de época y la crisis antropológico-cultural que vive también nuestro país, nuestro mundo, podemos darnos cuenta que el anciano ha venido desvalorizándose desde su misma relación de ser discípulo de Cristo y al mismo tiempo en su dignidad como persona. Por esa razón, la Iglesia, que siempre desea ardientemente que todos sus hijos, desde los más pequeños hasta los más grandes, tengan este momento de encuentro con el Señor, ha dispuesto, a modo de sacramental, una oración de bendición para aquellos ancianos que no salen de casa. La realidad, pues, en el cual la Iglesia gusta, se recrea en el anciano, es en la oportunidad que se da de poder dar gracias a Dios ante todos los frutos. Los invito, pues, a que en estos breves minutos podamos revisar este rito de bendición para los ancianos que no salen de casa. Para nuestro itinerario de este rito, vamos a encontrarnos algunos puntos. Primeramente, vamos a abordar en cuanto a las nociones previas sobre lo que nos diría un poco las prenotandas sobre este rito. Posteriormente, la sección en donde lo podremos encontrar en el bendicional, a través de la cantidad de ritos que propone este mismo formulario, y tomando en cuenta uno de ellos, que es el rito general, poder hablar un poquito sobre cada una de las 5 partes que van a componer este rito de bendición, partiendo como el resto de las bendiciones por los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, las preces, la oración de bendición y la conclusión del rito. Finalmente, me gustaría poder contarles una pequeña anécdota sobre la experiencia que he tenido desde mi ministerio como acólito en la visita y en la compañía de los enfermos y ancianos. Vamos pues, en las nociones previas podemos encontrarnos que la Iglesia, así como todos nosotros estamos conscientes que los ancianos son hermanos nuestros también en el Señor. Y comprendemos que dentro de esta etapa, pues las fuerzas se van debilitando y sabemos, pues dentro de la misma línea de la caridad, es poder ayudarlos en esta ayuda fraterna. De tal manera que la intención de esta bendición es que también ellos sigan sintiéndose plenamente acogidos en la familia y sobre todo en la comunidad eclesial. De tal manera que podríamos decir aquí que el tener esta bendición es tener la conciencia también, tanto para la iglesia como para la familia, lo que va a representar para Dios el anciano. Por esa razón es que la bendición tiende a que los ancianos reciban de los hermanos un testimonio de respeto y de agradecimiento. Nosotros, pues, junto con ellos, damos gracias a Dios por los beneficios que de él han recibido y por las buenas obras que han realizado con su ayuda. De tal manera que a modo de hacer un pequeño resumen inicial sobre la intención de esta bendición, podemos resumirlo entonces en estas 3 pequeñas partes que nosotros hemos marcado aquí con este color amarillo. Primeramente, que el anciano se sienta acogido por la familia y por toda la comunidad eclesial, por la parroquia, por su casa. Bendición, pues, que también representará testimonio de respeto y de agradecimiento y pedir a Dios la gracia precisamente de que continúen ellos teniendo su línea de ser misioneros también en el mundo a través de su ancianidad. Gracias a Dios por los beneficios que han recibido y las buenas obras que han realizado. Con estos 3 elementos nosotros podemos darnos cuenta hacia dónde van ya la eucología propia de esta bendición. Dentro de los ritos propuestos, vamos pues a encontrarnos que este rito de bendición lo vamos a encontrar en la primera parte del bendicional,
en las bendiciones que se refieren directamente a las personas, justamente en el capítulo 1, que es la bendición de las familias y sus miembros, y en la sección 8, que es la bendición de los ancianos que no salen de casa. Cuatro ritos propuestos será, pues, el rito de bendición para los ancianos que no salen de casa. El rito general, que es el que vamos a intentar abordar un poco más. eh, el rito de la bendición unida a la celebración de la misa, que tomará precisamente algunos elementos del rito general. El rito de la bendición unida a la comunión fuera de misa, que esta prácticamente viene a bien como una propuesta para aquellos que visitan a los enfermos y distribuyen la comunión fuera de misa. Y el rito breve. En los ritos iniciales nos vamos a encontrar con dos aspectos fundamentales. Como siempre, el saludo inicial y la monición. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos, pues, como parte de los ritos iniciales y ya hablando sobre un elemento teológico? Bueno, la idea de esta parte de los ritos iniciales, aparte de mover el corazón del hombre para poder disponerse al misterio celebrado, como sería en un elemento netamente eucarístico, pues es en esta ocasión el rito inicial lo que procura es expresar el amor de Dios, primeramente, antes de que pueda querer e intentar inundarme del amor del Señor, me doy cuenta que es primero el Señor quien me atrae hacia sí. Expresar entonces el amor de Dios a través de los ritos iniciales, bueno, nos indica por encima de las etapas de la vida y su deseo, precisamente como nos va a expresar el Salmo 92, versículo 15, que en su vejez sigan dando frutos. De hecho, este lema fue precisamente utilizado para la Jornada Mundial del Anciano el año pasado en la propuesta del Papa Francisco. De aquí pues surge esta inspiración que la senectud no es motivo de inutilidad, sino al contrario, de seguir dando frutos. Por eso pues la intención de la iglesia de acción de gracias es de acción de gracias y pedir la ayuda al Señor que se deja tomar en brazos por el anciano para amarle más y seguirle. Veamos pues, y quiero mostrarles la munición propia en cuanto al saludo y la munición propia de estos ritos a través del rito de bendición. Nos damos pues cuenta en el saludo para el ministro laico: hermanos, bendigamos a Jesús el Señor, que al ser tomado en brazos por Simeón, el anciano lo llevaba a él y él guiaba al anciano. Nos damos cuenta pues que ya desde este saludo es el Señor quien tiene la primera intención. Se acerca al anciano, quiere tocar al anciano, desde la ternura, desde la compasión, desde la misericordia. El anciano, al contemplar entonces, como Simeón, la escena del Señor, al acogerlo hacia sí, al llevarlo hacia sus brazos, hacia tenerlo hacia él, el Señor le muestra el camino. Un camino que está dotado de mucho consuelo, de mucha esperanza. Por esa razón es que lo veremos ahorita, que en la liturgia de la palabra, este texto fundamental del Evangelio nos puede ayudar a poder simbrar el elemento que estamos buscando en la eucología propia. Así pues, la monición nos estará indicando la intención de la iglesia, la conciencia de la misma iglesia y cómo lo está visualizando el Señor, en el cual nos ha dado también la gracia para aquellos que tienen la oportunidad de ser ancianos. El tiempo de la vejez, dice la monición, es un don de Dios que ha de recibirse con gratitud. Estos hermanos nuestros pueden transmitirnos el tesoro de la experiencia y de la vida cristiana y por eso les damos gracias a Dios. ¿Para qué? Pidiéndole la ayuda al Señor, tengan esperanza, confianza y tengan un nuevo impulso. Con esto, pues, concluyendo los ritos iniciales, podemos entrar a la liturgia de la palabra que inmediatamente tomará la relación en cuanto al saludo. Por eso la liturgia de la palabra vamos a encontrarnos que nos va a proponer el Evangelio de Lucas,
precisamente cuando van a presentar al niño al templo. Y entonces Simeón, precisamente tomando en brazos al niño, exclama, ahora Señor, según tu palabra, puedes dejar ir a tu siervo en paz. Y podemos escuchar. Escuchamos también la experiencia de la anciana que estaba todo el día en el templo, en su ayuna, en el ayuno, en la oración, y al contemplar también al niño, pues ella contaba las maravillas. Experiencia de que el anciano, cuando se deja empapar por el Señor, sigue entrando en esta presencia del Señor y no se le olvida los años pasados, todo el bien que el Señor ha hecho, pues con razón se puede cantar el salmo propuesto en esta liturgia, ¿no? El Salmo 125, 126 que nos dirá, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Así pues, porque la riqueza de la liturgia de la palabra no se agota, pues en unos cuantos capítulos, en unos cuantos lecturas, nos sigue ofreciendo la oportunidad de seguir contemplando en otros momentos eh, otros pasajes de la Escritura, ya sea del Antiguo Testamento, ya sea del Nuevo Testamento, como en esta propuesta que de forma breve se los presento del libro del Siráside en el capítulo 3, que nos permite a nosotros descubrir, pues, el deber que tienen los padres hacia los hijos. El que honra a su padre encontrará alegría, ¿no? El que honra y respeta a su madre es quien como acumula un tesoro, nos diría precisamente el libro del Siráside. Eh, Más adelante, también el mismo libro del Siráside nos presenta ahora en otro capítulo la corona de los ancianos. Dice, es una rica experiencia y su orgullo. Nos damos cuenta que estos textos ayudan precisamente a poder tomar la conciencia y a pesar de que ya es una palabra que obviamente el autor y los autores que han rumiado toda esta escritura nos permite a nosotros ahora poder asumir toda una realidad, no solamente pensando como tal en la persona anciana que tenemos enfrente, sino también los miembros que conviven con él en esa línea de servicio que están prestando también como sus cuidadores, como la iglesia misma. Por esa razón es que también el texto nos va a presentar eh, pues la carta a los filipenses en el capítulo 3, donde nos hace énfasis que somos ciudadanos del cielo. Y cuando mantenemos esta firme esperanza, pues es que el Señor transforma y nos da precisamente la esperanza. De tal manera que también en respuesta, como todos, un salmo que acompaña la lectura, pues la propuesta de salmo para estas lecturas será precisamente el Salmo 70, 71, que al analizarlo bien nos daremos cuenta que es una oración de los ancianos. Una oración compuesta esencialmente por tres partes. En la primera parte descubrimos precisamente el anciano que se presenta ante el Señor por tanto bien recibido, tanto mal que también definitivamente ha recibido en la vida, ya sea a causa de sus propias decisiones, y al mismo tiempo el momento, y por eso es que la respuesta viene en el versículo 12, el momento en el que el anciano se siente un poco frustrado ya, se siente cansado, agotado, no necesariamente por sus fuerzas físicas, sino también agotado entre toda su realidad y su dimensión espiritual del bien que pudo hacer y no hizo. Y bajo esta línea de recuperar la experiencia, Dios mío, ven a prisa a socorrerme. Así pues, la liturgia de la palabra continúa dándonos una línea referencial, puesto que esta es la mesa principal del alimento de esta bendición. De tal manera que
a modo de seguirnos encaminando hacia esta línea de la oración, pues con mayor razón vamos a tener las preces. Las preces que en efecto, sí, ahorita lo podríamos revisar en el rito, cómo está en su composición, nos damos cuenta que la misma liturgia nos va a permitir que el ministro, ya sea el ordenado o el laico, pueda seleccionar lo que le parezca más adecuado o añadir otras más directamente relacionadas en las circunstancias del anciano, del lugar, según él haya podido prever. Sin embargo, pienso yo que con la propuesta que nos marca el bendicional es algo muy completo. De tal manera que eh, al inicio, precisamente lo que les expreso, pues que viene la intención propiamente de las preces, invocar, tomando relación obviamente con la misma ecología ya, pues a Dios Padre Todopoderoso que en cualquier edad nos rejuvenece con la fuerza de su gracia. No nos abandones, Señor. Esto nosotros estamos recordando precisamente que ya lo habíamos cantado en los salmos. Así pues, eh, podríamos hacer rápidamente una revisión de las preces, solamente unas, unas dos líneas quizás como para darnos cuenta cómo es la relación que está guardando propiamente nuestro ritual. Vemos nosotros aquí en las preces, oh Dios, que por tu misericordia revelaste a tu hijo Simeón y Ana, que aguardaban la liberación de Israel. Haz que estos servidores tuyos vean con los ojos de la fe a tu Salvador y estén alegres en el consuelo del Espíritu Santo. Nos damos cuenta cómo esta bendición está guardando toda una relación desde el saludo. Está situando precisamente al anciano en su realidad física, en su realidad espiritual, en su realidad psíquica, y cómo el Señor, a pesar de la debilidad del hombre, toma precisamente ese elemento débil y lo transforma, lo sigue renovando. Lo podemos alcanzar inclusive a ver en la segunda petición. Tú que por medio de tu Hijo prometiste alivio, paz a todos los que estén cansados y agobiados. Haz que estos servidores tuyos carguen con paciencia su cruz cada día. Con esto nos damos cuenta, pues, de esta dimensión ya misionera que el Señor, pues, está recordándoles, nos está prácticamente permitiendo en su senectud. Posteriormente, pues hemos llegado al momento propio de la oración de la bendición. Y en esta oración vamos a tener entonces dos signos propiamente para el ministro ordenado, que son las manos extendidas sobre la cabeza del enfermo o bien signándolo en la frente. Mientras que el modo del ministro laico, pues son manos juntas. Algo muy agradable que va a tener precisamente la bendición es que va a presentarnos el bendicional tres fórmulas de bendición, en el cual cada quien podrá elegir una en función de la realidad que acontece. En la experiencia, en esa oportunidad, en la anécdota que precisamente les quiero eh, contar, esta es una forma de las formas que yo aquí estoy poniendo en esta presentación. Y bueno, podemos ver cómo también la oración va a sintetizar toda, toda la oración desde la intención misma expresada en la monición, tomando en consideración la liturgia de la palabra, las preces, y lo sitúa a modo de resumen y que impacta en la vida que recibe precisamente la bendición. Primeramente, en la composición de esta oración nos damos cuenta cómo al principio quien alabamos es Dios, quien es promotor de fuente de toda bendición, de gracia y de salud. Vivimos, movemos y existimos gracias a Dios y por eso te bendecimos, dice la misma oración.
De tal manera que en la petición viene, estos hombres, mujeres, ancianos, que han perseverado en la fe y en las buenas obras. Confórtalos, y ahí viene la dimensión precisamente en la misericordia de las obras que el mismo cristiano, en la atención, en el cuidado y en la comunidad eclesial, tiene para con el anciano. Confórtalos por el afecto de los hermanos. De tal manera que también aquí nos damos cuenta el compromiso que tenemos nosotros como iglesia de seguir también participando de la oración. No solamente por ellos, ciertamente, por los ancianos, sino por todos. De tal manera que cuanto más, diría precisamente el apóstol, cuando uno de los miembros está débil, duele, se le atolece, diría otra traducción, todo el cuerpo se acongoja y lo quiere proteger. Pues esta misma línea, cuando nosotros pedimos pues una bendición, sabemos que directamente el Señor nos sigue bendiciendo. Por eso en esta misma oración vamos a poder expresar, estén alegres en la salud, no se depriman en la enfermedad, y reanimados con tu bendición, empleen en tu alabanza el tiempo de su ancianidad. Cuando el anciano redescubre precisamente cuánto Dios lo ama, porque siendo honestos, se nos olvida con el pasar del tiempo, sobre todo cuando hemos mermado nuestra vida de oración, se nos va olvidando y como que siempre hace falta que alguien nos los recuerde. Definitivamente esta oración de bendición es un regalo para todos aquellos que podemos participar de ello. Por eso, y ya para ir finalizando esta pequeña ponencia, me gustaría pues eh, concluir precisamente con la conclusión del rito, que va a presentarnos obviamente tanto el modo para el ministro ordenado como para el ministro laico. La conclusión del rito presenta una fórmula que sintetiza y cierra toda la eucología propia del rito y además expresa la intención del sacramental. Mientras que el del ministro laico, pues es una conclusión, como siempre concluye el ministro laico. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, y pues que implora propiamente la bendición del Señor. Finalmente la anécdota, para que podamos concluir bien esta pequeña ponencia sobre el rito de bendición de los ancianos que no salen de casa. En determinada ocasión, en mi comunidad parroquial, tuvimos una actividad propiamente, que es en el rezo del Vía Crucis, precisamente ahorita en los viernes de Cuaresma. Entonces, dentro de esas actividades era pues hacer como pequeños viacrucis, nos dividíamos la comunidad como que en zonas, cada ministro atendía una zona, y entonces en mi zona, pues obviamente se hacen recorridos en la calle y buscamos familias que puedan tener sus estaciones. Y, y entonces en una estación yo me quedé platicando con una con una feligres, precisamente, eran cuestiones propiamente de fechas, ¿no? De horarios sobre las celebraciones que se iban a tener en Semana Santa, y eso me atrasa un poco, de tal manera que ya después voy un poco más atrasado de esta procesión, y, y como si distaba yo como de unos 20 metros más o menos, alcanzo a ver cómo una señora en silla de ruedas sale de su casa, que quería ver precisamente la procesión, pero no lo alcanzó, no lo alcanza, pero yo sí la veo y le digo, ¿salió a ver la procesión? Y me dice la señora anciana, sí, pero ya no me dio tiempo, lo había sacado su hija, y entonces le digo, bueno, pues por alguna razón a mí el Señor me retrasó, entonces, ¿qué le parece si hacemos una oración? Yo siempre cargo con el bendicional porque me he dado cuenta que en cierto sentido también la misma comunidad busca el alivio
mediante la oración misma, y sobre todo aquella que puede estar confeccionada por la misma Madre Iglesia a través de estas dimensiones de subsidios, de los libros litúrgicos. Y yo siempre cargo el bendicional y entonces le digo, bueno, vamos a hacer esta oración de bendición por los ancianos. Pero como yo no tengo tiempo, vamos a hacer el rito breve. Y el rito breve realmente está compuesto por un saludo inicial y posteriormente la oración de bendición. Sin embargo, en esa ocasión tomé la, la oración precisamente que les presenté ahorita en la ponencia y previamente lo que yo sí hice fue hacer las preces. Digamos que en el rito breve como que lo compuse. Voy a hacer entonces una especie de munición. Posteriormente hago las preces, muy sencillas, porque pues estaban las familias, y luego la oración de bendición, ¿no? Y concluyo. Y pues continué yo en mis trabajos, ¿no? Más adelante, a los 2 días, que pues precisamente tuve que llegar a la parroquia porque ya era domingo, se me acerca una hermana nuestra de la misma comunidad y me da las gracias, ¿no? Y le digo, ¿y de qué? Dice, pues es que ayer pasaste a ver a mi tía, me parece que era. Y le digo, sí, ¿a cuándo? Yo lo pasé, ni siquiera no me acordaba de nada de eso. Dice, sí, que quería ver el Vía Crucis y te detuviste a hacer la oración. Digo, ah, ¿y luego qué pasó? Y se pone a llorar la señora. Y yo así de, ah, qué cosa hice, Dios mío. Bueno, esta hermana nuestra que me aborda el domingo me está expresando en modo de alegría que su tía, ya me acordé, estaba en un cuadro depresivo por su enfermedad, claro está, porque le habían diagnosticado toda una serie de enfermedades que la había deprimido demasiado y no había como que pues algo que la pudiera salir de su cuadro. Esta señora me expresaba pues el domingo que a partir de esta oración de bendición que pudimos hacer este viernes, la señora le interpeló muchísimo precisamente en la oración. Te pedimos, Señor, que esta hermana nuestra esté siempre alegre, se vea fortalecida por cuantos la están acompañando, líbrala de la depresión y dale la salud. Y esto es algo que le impacta demasiado y obviamente no cabe duda cómo el Señor opera a través de los sacramentales, que de manera pues instantánea quizás no las vamos a ver, pero creo yo en esta anécdota que les cuento, pues definitivamente el Señor sigue pasando en medio de las casas de nosotros. Por eso es que desde el principio, cuando se nos asigna precisamente la intención de poner a exponer una oración de bendición del bendicional, esta definitivamente es la que a mí, dentro de mi ministerio, pues me ha impactado muchísimo, me ha dado mucho fruto y precisamente pues sigue siendo el motivo en el cual sigue animándonos para poder seguir eh, pues con toda esta obra misionera que el Señor nos invita a participar. Pues hasta aquí esta pequeña reflexión que ojalá nos pueda servir a todos nosotros a continuar en nuestra línea de servidores en el Señor. Les agradezco mucho el tiempo, que Dios los bendiga.